En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿y tú cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y yo les digo: con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos que cuando ustedes mueran los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas también es fiel en las grandes, y el que es infiel en las cosas pequeñas también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Podríamos identificar este trozo del Evangelio como uno de los más incómodos. Claro que lo es. Y por otro lado, de los más radicales. Y es que la verdad es radical. La verdad es la verdad. Es única. Y por lo tanto, es radical en cuanto a que es la verdad. No puede estar a medias. No puede poner contrastes. Es la verdad y por lo tanto es radical. Y la última frase, esa sentencia fuerte que hace Jesús, evidencia la radicalidad de la verdad. No pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Punto. No hay otra salida, ¿eh? Y por eso este trozo del Evangelio resulta muy incómodo para muchos. Y la verdad es que, precisamente porque se trata de la verdad, es que el asumirla nos pone delante también de una opción clara, coherente, precisa sobre lo que estamos oyendo. No podemos maridar las cosas. Dios y el dinero no pueden maridarse, ¿no? Dios y el dinero no pueden compatibilizarse precisamente desde la forma en que vienen concebidos en la vida del hombre. Claro que Jesús está evidenciando que el dinero es precisamente el oriente de la gente que cree que las cosas se resuelven aquí en la tierra, que no tienen conciencia de trascendencia, que no tienen conciencia de eternidad, que no tienen conciencia de sobrenatural, ¿eh? Y eso está bien para un materialista ateo, pero no para un cristiano, porque precisamente porque soy cristiano y somos cristianos, nuestra mirada está puesta más allá de las cosas terrenas. Nuestra tendencia de vida va más allá de las cosas temporales. Y sabemos que la solución verdadera de nuestra existencia es la realización en la eternidad. Pero no por eso empieza a ser una consecuencia de nuestra fe aquí mismo, en nuestra
existencia terrena. Y por eso mismo el discernimiento que tenemos que hacer, que en dónde hemos puesto nuestra confianza, en qué confiamos, dónde está puesta nuestra meta, eso es precisamente aquello que resuelve el conflicto que puede generarnos esta lectura de hoy. ¿Por qué? Porque hay una tendencia muy fuerte y que obviamente muy basada en el Antiguo Testamento, pero nada que ver con el Evangelio, en querer determinarse en las cosas terrenas como definitivas. Y por eso empiezan precisamente las cosas temporales a dañar, ¿no? A dañar la intención de eternidad que podamos tener. Jesús pone aquí el ejemplo de un mal administrador, y un administrador corrupto. Es un corrupto, ha abusado de su puesto de administrador y ha robado a su patrón. Sin embargo, en la habilidad que tiene para ser corrupto, resuelve su situación futura, porque el patrón lo despide precisamente por eso, porque ha sido un corrupto. Pero como él no se atreve a pedir limosna, tampoco se cree capacidad de poder ir a cultivar, entonces maneja todo su conocimiento para resolver la situación y por lo tanto la resuelve perdonando partes de las deudas que tienen con su patrón otras personas. Y claro, cuidado, porque esto no es aplaudir al corrupto. No, Jesús no está aplaudiendo al corrupto ni a la corrupción. Permanecerá siendo algo negativo, algo malo. Jesús está diciendo, miren, si en su maldad ha sido hábil para resolver su situación, precisamente para conservar lo que desea, ¿por qué ustedes, hijos de la luz, no son iguales? ¿Por qué no usan las cosas que puedan tener a su disposición para resolverse delante de lo que es la oferta del reino de los cielos, al que pertenecemos por bautismo? Y entonces, ahí está precisamente cómo incluso el dinero, y Jesús nos da un tip muy claro, puede ser precisamente usado en esa habilidad de resolver mi vida desde la perspectiva cristiana. Con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos, que cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo. Aún el dinero tan lleno de injusticias puede ser también llevado a ser un instrumento de bien, puede ser llevado también a ser un instrumento que contribuya a lo eterno, a la plenitud de la vida, que es la aspiración de todos nosotros. Pero nos pone en guardia sobre el dinero, porque el dinero es la base de todos los males sociales, si se dan cuenta. A la base de la corrupción está la avidez por el dinero. A la base de las extorsiones está la avidez por el dinero. A la base de los crímenes está la avidez por el dinero. A la base de las infidelidades también. Es decir, a la base de la misma injusticia en nuestro país está la avidez por el dinero. A la base de la destrucción de la naturaleza está la avidez por el dinero. Dense cuenta. Entonces, ahí está ese dinero tan lleno de injusticias. Y es que en realidad ahí tenemos que discernir en dónde ponemos nuestra confianza. Jesús nos enseña a creer en un Padre providente, en un Padre que sabe de nuestras necesidades temporales, en un Padre que también las alivia, Pero el problema nuestro es, en realidad, confiamos en ese Padre providente, y es que ponemos nuestros interrogantes. Cuando Jesús habla del dinero acá, habla del dinero identificado como mamona, es un término hebreo muy raro, mamona. Herodes Antipas logra monetizar la parte del Tiberíades, y entonces con eso aparecen las monedas. Entonces se puede vender y acumular dinero, monedas, porque antes era como en el ejemplo de este avaro que ha cosechado mucho más de lo que esperaba. Habla de graneros, conservaré mis granos en el granero, pero eran muy precarios. La humedad o los insectos o los animales, todo podría dañar toda una cosecha. Cuando se monetiza el Tiberíades, entonces también esta gente se siente contenta, vende y acumula, Muy bien. Pero el término mamona quiere decir precisamente eso,
el dinero que se acumula para seguridad. Ok, ahí vamos, no es solo cualquier dinero, es el dinero que genera una seguridad. Esa es mamona, el dinero de la seguridad. Y entonces la pregunta es, ¿dónde tienes puesta tu seguridad? ¿En dónde está puesta tu verdadera confianza? Entonces, lo que antes se acumulaba en graneros, la figura, también está en la parábola del avaro que al final le dice el Señor, tanto pensar que vas a vivir bien, que te vas a tener para largos días de tranquilidad, de abundancia, y hoy te mueres. ¿Para qué va a servir todo lo que acumulaste? Ahora pasa a ser también la figura del acaparador de dinero, del acaparador de las monedas, para ser seguro, ¿no? Para seguridad. No te hablo de un padre bueno, no te hablo de un padre providente, no te hablo de un padre en el que tienes que tener confianza. Dios ya no puede actuar en la desconfianza del hombre, porque la desconfianza del hombre es una opción libre a marginar a Dios. Pero tampoco puedo maridar a Dios con mi desconfianza. Ahí precisamente aquello que yo tengo que aprender a vivir como una experiencia de fe. Dios es providente, es bueno. Y entonces ahí viene toda la certeza que tengo sobre el verdadero uso de los bienes materiales, comenzando por el dinero. Y aquí está precisamente cómo en realidad esa desconfianza en Dios afecta precisamente un camino de fe honesto. La primera lectura, la del profeta Amós, es una denuncia fuertísima. Amós es fuerte y grosero, muy grosero. Al final no era una persona formada, no era un profeta en el sentido de venir de una ascendencia de profetas. No era. Era un campesino. Y por eso es grosero y hasta ofende, ¿no? Pero a él le pide Dios que denuncie la realidad que vive Israel. Y entonces hay de ustedes los que se sienten seguros en Sión. Esa seguridad es la seguridad material. Y los que ponen su confianza en el monte sagrado de Samaria. Es decir, ya no es Dios, es la cosa. Por ejemplo, los que tienen devociones, a veces llega el momento en que ya no es Dios, es la figura devocional. Podemos decir un poco en la sencillez de la religiosidad popular. ¿Quiénes creen que el Jesús de la Candelaria es más milagroso que el Jesús de la Merced, por ejemplo, no? O que yo le rezo al Señor de Esquipulas porque el Señor de Esquipulas sí me responde, porque el Señor que está, el crucificado que está ahí en la catedral no me respondió. Ahí viene el problema, Eso es lo que quiere decir esto. O sea, la religión enferma, una religión que ya no es precisamente remitida a Dios. Y entonces, tanto en Sión como en Samaria, los dos lugares de adoración a Dios después de la división de Israel, ¿no? Porque entonces desde ahí es que viene toda una serie de enfermedad religiosa. Se reclinan sobre divanes, de marfil, estoy hablando del próximo domingo, pero está diciendo eso. ¿Cómo enferma la religión cuando dice cuánto se acabará el día sagrado para poder abrir los negocios? ¿Cuándo terminará este maldito día de descanso para poder empezar a trabajar y recibir dinero, ¿no? ¿Cuándo pasará el descanso del primer día del mes para vender y el descanso del sábado para reabrir nuestros graneros? Es decir, ya no son los días sagrados, ya son un fastidio delante de la avidez del dinero, ¿no? Y entonces viene la corrupción, disminuyen las medidas, aumentan los precios, alteran las balanzas. Pues no se nos hace muy familiar todo esto. Y estos son 5 siglos antes de Jesús. 5 siglos antes de Jesús. Obligan a los pobres a venderse. Qué triste, ¿no? Cuando se conoce cuánto usurero hay en la sociedad guatemalteca. ¿Cuántos de estos desgraciados prestamistas existen en la sociedad guatemalteca que tienen humillada a tanta gente? Pero como le dijo una al otro, si me va a venir a dejar el dinero, no venga el domingo porque el domingo yo voy a la iglesia. Venga de lunes a sábado. El domingo, ¿cómo puede alguien ir a la iglesia sabiendo que está ahorcando a otra persona por dinero? Sabiendo que utilizó su necesidad para aprovecharse de esa persona. Eso no es bendecido de Dios. Entonces, obligan a los pobres a venderse. Por un par de sandalias los compran.
Que haya gente aprovechada que sabe que su hermano, su prójimo, su vecino tiene una necesidad y le quiere vender algo y le dice, sí, pero por la mitad. Vos estás necesitado, sí, bueno, te lo compro, pero no por lo que cuesta, te lo compro por lo que te quiero dar, ¿no? ¿Ah? No es un retrato de nuestro tiempo también todo eso. Y hasta venden el salvado como trigo. El salvado es la cáscara del trigo, hasta venden el salvado como trigo. O sea, corrupción, la avidez por dinero ha estado siempre a la raíz precisamente de la podredumbre que existe en la sociedad, gentes, de lo podrido que hay en la sociedad. Un cristiano no puede participar de esto. Pero oigan lo que dice Amós: el Señor, gloria de Israel, lo ha jurado, no olvidaré jamás ninguna de estas acciones. ¿Tenemos conciencia de eternidad? ¿Tenemos conciencia de vida eterna? ¿No es esa la base de nuestra fe? Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe, dice San Pablo, ¿No es eso precisamente la continuidad de la vida después de la muerte? En una realidad nueva, distinta, libre, perfecta, pero que se construye desde nuestro itinerario terreno. Pues como se construye desde nuestro itinerario terreno, aprendemos desde el mismo Evangelio a ubicarnos en el plano de la valorización perfecta y lógica de las cosas, no desde el hombre, sino desde Dios. Y miren, hasta es una forma diabólica cuando se logra compaginar a Dios y al dinero. La religión lo puede hacer, porque, perdón que lo diga, la religión es una invención nuestra, es una estructura que manejo como quiero. Esa es la religión. Pero la fe, que anuncia la verdad, no, es distinto. La religión o está apegada a la verdad por fe, o simplemente es una estructura de hombres inválida, mentirosa, falsa. Y miren cómo la religión manipulada ha logrado, sí, maridar a Dios y al dinero, ¿no? Usted dé para que le den, usted dé para que le multipliquen, pague sus diezmos y va a ser mejor bendecido. Y ahí hay millonarios a la luz del evangelio, a la luz del anuncio de la palabra. ¿Cómo puede alguien ser millonario desde el anuncio de la palabra? ¿Cómo alguien puede ser millonario manipulando las devociones de la gente? Si no, vean la corrupción en las hermandades de pasión aquí en la capital. ¿Cómo puede suceder esto? ¿No es eso diabólico más que venido de Dios? Entonces, al final de cuentas, no olvidaré ninguna de estas acciones. ¿Seguimos creyendo en Dios? Esta gente seguirá creyendo en Dios, porque si cree en Dios, mejor se retiraría y empezaría a mejorar las cosas, a cambiarlas, a hacerlas distintas, porque va directo a su condena. Recordémonos, de la vida presentamos cuentas, y las cuentas no van a ser, ¿cómo se llama? Pero es que yo te cargué, yo te pagué, yo te ofrendé. Fuiste justo, amaste, serviste. Cuando yo bendigo un negocio, le recuerdo a los dueños del negocio, ok, yo en nombre de Dios, de acuerdo a la fe de ustedes, voy a bendecir este negocio, pero cuidado con perder la ética del actuar en este negocio. Cuidado con perder la ética del actuar en este negocio. Miren, venden el salvado como trigo. Ya la mentira, la marufia, con tal de ganar más dinero, el día en que se pierde la ética en este negocio, se pierde la bendición. Punto. El día en que pierdan la ética en este negocio, pierden la presencia de Dios. Dios no va a avalar lo sucio, no va a avalar lo injusto, no va a avalar lo que no está bien, lo que al final termina afectando a otros, el egoísmo que termina siendo también instrumento de miseria y de injusticia como la que vivimos en este país. Y no puedo tratar entonces de maridar devociones con intenciones torcidas sobre el uso del dinero, el egoísmo, la ambición, porque el hombre se convierte por eso por medio del dinero, o en un avaro egoísta, cuando tiene el dinero como seguridad, ya no a Dios, o en un ambicioso, cuando tiene el dinero como fuente de felicidad, pero se olvida que Dios es la razón de la verdadera felicidad del hombre.
tenemos que revisarnos. Avaros, egoístas, tacaños, o ambiciosos, obsesivos por el dinero. Enfermedad, ya estamos enfermos entonces, esto es enfermedad. Y por eso Jesús es claro, no se puede servir a Dios y al dinero al mismo tiempo. Y esto lo tenemos que discernir desde nuestra fe, sobre todo cuando se nos invita incluso a saber utilizar ese dinero tan lleno de injusticias para entonces construir también nuestra eternidad. Jesús nos da un tip, ya que tal vez no lo han entendido, se lo dirá a sus discípulos, la chispa del corrupto, pues tengan chispa ustedes, ese dinero tan injusto, úsenlo para lo bueno, úsenlo para cosas buenas, gánense amigos, eso es bonito, gánense amigos que lo reciban alegres en el reino de los cielos. Al final, ¿a quién? ¿Quién es la persona última que viene beneficiada desde la bondad humana? El mismo Jesús. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, ¿no? Lo que hiciste a cualquiera de mis hermanos, aún al más insignificante de ellos, me lo hiciste a mí. Él es el amigo que te recibe alegre en el reino de los cielos, de acuerdo a tu generosidad, de acuerdo a tu bondad, de acuerdo a tu compartir, Y por eso aquí no se trata de ricos y pobres, se trata del ser humano ambicioso, tacaño, No se trata de ricos y pobres, se trata del ser humano ambicioso y tacaño, porque tan lleno de avaricia es por ejemplo, un usurero de estos, o sea, estos prestamistas, o un extorsionador que no sale de su situación. Yo conozco la casa de uno de los usureros famosos de aquí del Edén, y es una persona que no ha progresado en nada, pues. Podrá tener un montón de pisto, producto de su maldad, pero su casa sigue siendo una porquería, y él se viste como que fuera un charamilero, Entonces, eso, tacaños, obsesivos por el dinero, que al final de cuentas generan todos los males sociales. Todo lo que existe tiene precisamente eso. El diablo supo utilizar la verdadera herramienta ambiciosa del hombre, lo material, y nosotros no somos las personas que vemos el final de la historia y la solución final en lo material. Vuelvo a repetir, estará bien para un materialista ateo, pero no para un cristiano, y tengámoslo claro. Si somos cristianos, nuestra confianza va más allá. Sé bien en quien puse mi confianza, dice San Pablo, Sé bien en quien puse mi confianza. Y abiertos a la confianza en Dios, podemos dudar de la providencia divina. Claro que tal vez no me va a dar el 4x4 del año, que tanto deseo y ambiciono, no. Pero tal vez te va a dar el carrito que te va a servir para ir a dar vueltas, porque es tu machete para el trabajo, Pero si mi ambición va a ser esa, ¿ustedes creen que Dios va a actuar en favor de eso? Como alguien que en otra parroquia donde yo estuve, creía que que fue una bendición de Dios Padre. Mire, este carro, cierta marca particular, estaba en 125,000 quetzales, dólares, estaba en 125,000 dólares, Padre, y me lo dejaron en 115,000. Es que fue una bendición de Dios. Perdón, eso no es bendición de Dios. Eso no es bendición de Dios. No metas a Dios en eso, porque eso es precisamente vanidad. Vanidad. Un carro te puede servir bien en una marca más discreta, más sencilla, pero que te sirve. Pero no por fuerza uno de estos que tú crees que es bendición de Dios porque le bajaron 10,000 dólares, 125,000 dólares, lo cuesta una casa. Y hay familias que nunca logran tenerla. Entonces no me vengas con que es bendición de Dios y no te lo bendigo, perdona, punto. Ahí tal vez habrá otro que te lo bendiga, yo no. Es que tenemos que tener un discernimiento claro, Tenemos que tener un discernimiento claro sobre las verdaderas necesidades que tenemos. Solo ahí nos podemos poner delante de la providencia divina, y confiar, porque Dios no puede actuar en la desconfianza nuestra. Y si, peor aún, ya hemos puesto la confianza en lo material, Dios, que nos ama tanto y nos seguirá amando, nunca perdamos la certeza del amor de Dios, se hace a un lado.
porque al final no se va a meter en contra de nuestras decisiones, en contra de nuestra libertad. A la luz del Evangelio de hoy, pues, pidámosle mucha luz al Señor para discernir lo verdadero, lo esencial, para discernir también la capacidad y la posibilidad de la generosidad, salir del egoísmo, pero también, como proclamamos como el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, que de verdad sea ese nuestro punto de referencia delante de nuestra vida. Vamos a confirmar nuestra fe.